Buenos días, hermanos. Nuevamente tengo el privilegio de poder predicar la palabra del Señor en este comienzo de año. Y bueno, para comenzar vamos a ponernos de pie, vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo, Señor, que nos has permitido alabarte, adorarte, Señor, cantando, alabándote, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, que puedas disponer nuestras mentes y nuestros corazones con toda la atención, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que pueda, Señor, glorificarte, Señor, tu nombre sea glorificado a través de esta prédica, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar a partir de este domingo una serie de prédicas dedicadas al libro de los Salmos, un libro muy hermoso que en su conjunto se titula Alabanzas o Libro de Alabanzas, como lo llamaban los judíos. Toca temas muy variados y ha sido redactado por diversos también autores. Uno de ellos es David, de quien esta mañana vamos a ver uno de los salmos más hermosos que se encuentra dentro del grupo de los denominados salmos penitenciales. Es decir, un salmo que expresa la solicitud de piedad hacia Dios ante la evidencia de un pecado. Y es interesante que al ser descubiertos en un pecado, la reacción de las personas es la misma. Por ejemplo, vemos en el Edén o desde el Edén, después de la caída, cuando Dios pregunta a Adán y Eva si lo habían desobedecido, estos responden de la siguiente manera. Adán le dice: la mujer que me diste, ella me dio y yo comí. Eva le dice o le echa la culpa a la serpiente. Y esta situación pone en evidencia la naturaleza caída del ser humano, que no puede reconocer su pecado por sí mismo. Por tanto, no existe un verdadero arrepentimiento, salvo que Dios intervenga y toque nuestros corazones. Saben, al preparar esta prédica, recordé a dos personas. La actriz, una de ellas es la actriz Gaby Rivero, no sé si algunos la conocen o la conocen mejor por su papel de Maestra Jimena en la serie Carrusel de Niños, ¿no? Fue con gran dolor para mí enterarme hace un tiempo de que esta actriz había participado en un concurso de baile y le habían acusado de haber rayado el auto del dueño del canal. Y esta persona se niega rotundamente, dice: no, jamás había pasado esto, pero encuentran videos de las cámaras de seguridad donde ven que claramente ella había rayado el auto del dueño del canal, ¿no? Y al ser descubierta, esta mujer dice: bueno, tengo valor para reconocer que sí lo he hecho, y bueno, simplemente era por un tema de unas emociones cruzadas, y bueno, mi modo lo hice, dice, no, pido perdón, pero ya lo hice, ¿no? Lo reconozco. Otra persona en Bolivia, ya en nuestro medio local, me puse a pensar en esta persona, en este abogado. Algunos tal vez conocen el caso, este abogado que cobraba deudas de dinero extorsionando y torturando a las personas, los llevaba a su oficina, los golpeaba, los torturaba. Y es más, él se filmaba, tenía videos de estas situaciones. Y cuando estos videos llegan a la justicia, llegan a conocimiento público, este hombre lo único que hace es, igual reconoce, dice: sí, lo he hecho. Porque según este hombre, la única manera de cobrar una deuda en Bolivia es de esa manera. Y cuando ya llega la condena a este hombre, él dice: no tengo miedo a la cárcel es un lugar bonito y si uno sabe manejarse en la cárcel hasta puede hacer dinero. Como vemos, hermanos, la reacción de estas personas, si bien reconoce su pecado, no muestra arrepentimiento, porque ninguna persona que no ha conocido a Cristo, que no ha entregado su vida a Dios, puede reflejar un verdadero arrepentimiento. Pero, ¿qué pasa con las personas que sí hemos entregado nuestra vida a Cristo? ¿Cuál es nuestra reacción o cuál debería ser nuestra reacción cuando pecamos? Y recordé una persona en la Biblia que Dios se refirió a esta persona como un hombre conforme a su corazón, pero que cometió un gran pecado. Fue descubierto, fue expuesto a su pecado, y la reacción de este hombre, la reacción de arrepentimiento, demostró con esas evidencias de que era un verdadero hijo de Dios. Es por eso que esta mañana, con la bendición de Dios, vamos a ver cuáles son justamente estas evidencias de un corazón arrepentido en el creyente. Y para eso voy a pedirles que nuevamente abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 51. Por favor, vamos a volverlo a leer, el Salmo 51, que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado,
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán mis huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y purificará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amados hermanos, esta mañana vamos a ver cuáles son las evidencias de un corazón arrepentido en el creyente y lo vamos a ver a través de 3 puntos. El punto número 1, a través de las evidencias de un corazón arrepentido, el punto número 1, reconoce que ha pecado, lo vamos a ver en los versículos del 1 al 6. La otra evidencia de un corazón arrepentido es que busca la misericordia de Dios. Eso lo vamos a ver en los versículos 7 al 12. Y finalmente, una evidencia de un corazón arrepentido en el creyente es que hace un compromiso de adoración a Dios. Eso lo vamos a ver en los versículos 13 al 19. Entonces vamos a comenzar con el primer punto. Una evidencia de un corazón arrepentido en el creyente es que reconoce que ha pecado. Y ya en los primeros 6 versículos podemos ver que David está sumamente arrepentido. Él reconoce que ha pecado. Pero para entender mejor cuál es la intención o la motivación que David tuvo al escribir este salmo, es necesario que pongamos o tengamos el contexto de lo que había pasado. ¿De qué estaba pidiendo perdón David? Y si ustedes se fijan en sus Biblias, al comenzar el texto del salmo dice, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y esta historia, hermanos, las encontramos en el libro de Segunda de Samuel, en los capítulos 11 y 12. Ahora, yo en esta mañana voy a resumirlo así lo más que puedo, pero les animo a que los lean in extenso en sus casas. Saben, resulta que en un año, cuando Israel estaba en guerra contra los amonitas, ese era un año donde el rey tenía que salir a la guerra porque era primavera y las condiciones climáticas no eran tan difíciles y por eso podía salir el rey a la guerra. Pero David resulta que decide quedarse en su casa. Y un día cuando se despierta allí casi al terminar la tarde, se asoma a su terraza y ve a una mujer que se está bañando. Y manda a llamar a esa mujer. Resulta que esta mujer se llamaba Betsabé y era la mujer de Urías, un hombre que estaba peleando en la guerra. Cuando llega Betsabé a la casa de David, él se acuesta con ella y la embaraza. Y David, para cubrir ese pecado, tiene una idea, desarrolla un plan. Manda a llamar a su general Joab y le dice que envíe a Urías de la guerra hacia David. Y cuando llega Urías, David le dice, le pide un informe de la guerra, cómo van los asuntos de la guerra, y le dice, bueno, ahora ve a tu casa, come, acuéstate con tu mujer. Pero Urías no hace eso. Urías se queda y duerme ese día con los siervos del rey. Al enterarse esto, David lo vuelve a llamar y le dice, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué no has descendido a tu casa, no te has dado un banquete, no te has acostado con tu esposa? Y Urías le responde a David y le dice, el pueblo de Israel y de Judá están durmiendo en enramadas. Sus generales, todo el ejército está acampando al aire libre y yo no voy a descender a mi casa a darme un banquete y acostarme con mi esposa. Bueno, David dice, quédate esta noche más. Le hace tomar, lo embriaga, pero ni aún con eso Urías va a su casa. Entonces David cambia el plan y envía una carta a su general, a Joab, con las propias manos de Urías. Y esta carta decía, envía a Urías a lo más recio de la batalla, al frente de la batalla. Y cuando esté en lo peor de la batalla, da la orden que los hombres a su alrededor se retiren
para que Urías sea asesinado. Esto sucede, hermanos. Joab cumple la orden real, Urías muere, manda a dar aviso a David de que esto había sucedido. Y David responde a Joab y le dice: no te entristezcas porque los soldados mueren en la guerra. Tarde o temprano iba a morir Urías. Y parecía el plan perfecto. Pero no toma en cuenta que Dios lo sabe todo. Y Dios, esta actitud no es agradable ante los ojos de Dios. Y Dios envía a su profeta, envía al profeta Natán. Y cuando va Natán y habla con David, le cuenta una historia. Natán le dice: había dos hombres. Un hombre rico que tenía muchas vacas y muchas ovejas. Y había otro hombre pobre que solo tenía una cabrita, que la quería, que la amaba, que la había cuidado desde que era pequeña. Pero un día este hombre rico quiere comer, pero no toma de sus vacas y de sus ovejas, sino que toma de esa cabrita del hombre pobre. David se enoja y dice: vive Jehová, que tal hombre merece la muerte. Y Natán le dice: ese hombre eres tú. Natán expone el pecado de David y además le transmite las palabras de Dios. Le recuerda a David, le dice que él había librado de las manos de Saúl. Él había entregado todas las posesiones de la casa de Saúl. Él tenía a disposición todas las riquezas de Israel, de Judá. Y por si fuera poco, Dios le dice a través de Natán: yo te hubiera añadido más cosas, te hubiera dado más bendiciones. Pero por haber obrado de esa manera tan pecaminosa, Jehová da su juicio a David. Le dice que el mal estaría en su casa por siempre. Le dice además que sus mujeres, como él había pretendido ocultar su pecado en secreto, él iba a exponer toda la infidelidad de sus mujeres de manera pública a la vista del sol. Pero además le dice algo muy triste. Le dice que el hijo que ya había nacido con Betsabé iba a morir. Y es en ese contexto en el cual podemos ver que David, sumamente arrepentido, adolorido por el pecado, escribe este salmo penitencial. Ahora, hermanos, al haber escuchado esta terrible historia, nos podemos preguntar: ¿por qué Dios se refiere a David como un hombre con un corazón conforme al de él? Y ojo que esto lo hace antes de que sea rey. ¿Por qué Dios dice que David era un hombre con un corazón conforme al suyo? Si aparentemente era un gran pecador. Pero la respuesta está justamente en el salmo que hemos leído. Pues a pesar de haber pecado contra Dios, David, a diferencia de las otras personas, de una persona no creyente, acude a Dios en arrepentimiento, confiesa su pecado. Fíjense cómo él no duda en revelar su pecado, en confesar su pecado, y clama piedad. Apela a los atributos de Dios. Uno de ellos es la misericordia. David es consciente que aunque en él tiene multitud de pecados, acude a un Dios que tiene multitud de misericordias. David pide a Dios que lo lave cada día, que lo lave de sus maldades, que lo limpie de sus pecados, de sus rebeliones. David no apela a ninguna forma de impugnación, no apela a ninguna forma de excusa para poder lavar su pecado. Él está consciente de la traición que ha hecho con Dios. Él está angustiado y pone de manifiesto esta situación con claridad. Está en evidencia su maldad. Sin embargo, juntamente con el reconocimiento de su pecado, David también expresa o pone en relieve la naturaleza amorosa de Dios. David reconoce que aunque el pecado fue cometido contra Urías al haberlo hecho asesinar para cubrir su pecado, en última instancia el pecado fue cometido contra Dios mismo, puesto que al mandar a matar a Urías de manera secreta, él pensó que nadie más podía ver. Él pensó que su plan era perfecto. Primero piensa que al traer a Urías para que pase la noche con su esposa iba
a pensar que ese hijo iba a ser de él, de Urías. Como no resulta ese plan, lo manda a matar en la batalla. Y no toma en cuenta que Dios lo ve todo. Parece un plan perfecto. Parece que nadie se va a dar cuenta. Y no toma en cuenta otros atributos de Dios. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Quiere decir que Dios lo sabe todo, que está en todas partes. David no toma en cuenta eso. Es sumamente pecaminoso, hermanos, pensar que tenemos licencia para pecar porque nadie nos está viendo. Porque si pensamos así, desconocemos los atributos de Dios. Y con esto no quiero decir que la motivación para no pecar es solamente que Dios nos está viendo, sino por el hecho de ofender a Dios, de hacer lo que a Él le desagrada. Esa debe ser nuestra motivación para no pecar. Por eso David reconoce que el mayor pecado fue contra Jehová, porque no tuvo en cuenta sus atributos ni su voluntad. Hermanos, cuando pecamos contra nuestro prójimo, también y sobre todo pecamos contra Dios. Y tal vez tengan en sus vidas algún pecado oculto. Tal vez tengan en sus vidas algún pecado que no sabe nadie, que nadie ha visto. Tal vez es la lujuria en los varones o la envidia en las mujeres. Tal vez has hecho daño a alguien y esa persona no lo sabe. Pero déjame decirte una cosa, Dios lo sabe todo. No puedes ocultar tu pecado de su presencia. Aún ese pensamiento malvado que no te atreves a decir en voz alta, Dios conoce, Dios escudriña nuestras mentes, nuestros corazones. Dios sabe lo que hiciste. Y por eso es necesario que nos acerquemos a Él en arrepentimiento, que confesemos nuestro pecado. Una vez un pastor amigo, hablando del pecado para ver si podíamos ocultar nuestro pecado, me dijo lo siguiente, me dijo: cuando alguna vez pretendas ocultar algún pecado, voltea a la izquierda, a la derecha, atrás, adelante, ve si no hay nadie. Pero después mira arriba, mira arriba. ¿Realmente nadie te está viendo? Y otra vez, la idea no es no pecar porque Dios nos está viendo. La motivación es por honrar a Dios. Porque somos nuevas criaturas que buscan la santidad, que buscan darle la gloria a Dios en todo. David no se presenta a Dios con ningún alegato de inocencia. David reconoce que no solo ha pecado en el asunto de Urías, sino que el pecado está presente desde antes de que nazca. Reconoce su condición a causa de la caída y vuelve a los primeros instantes de su vida, incluso antes de nacer. Y no culpa con esto a su madre, sino que reconoce las raíces más profundas de su pecado. Negar, hermanos, el pecado original y la condición caída de todos los hombres es negar lo que dice la Biblia. La palabra dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, David puede reconocer que ha pecado porque previamente Dios toca su corazón. Porque pese a su pecado, él puede confesar, él puede buscar la misericordia de Dios. Y esa es una evidencia de un corazón arrepentido. Es la evidencia de un verdadero creyente. Un corazón arrepentido no busca excusarse de su pecado, ni presenta argumentos para minimizarlo. Simplemente acude a Dios clamándole: contra ti solo he pecado. Y fíjense que el versículo 6 reconoce que Dios ama la verdad en lo íntimo, en lo interior. Dios busca la sinceridad en el corazón, la fidelidad en el corazón. No tiene interés en una pureza pretendida. Dios mira la mente, el corazón de las personas. Lo mismo para el Señor es los actos externos que el sentimiento interior. Él puede ver todo. De nada sirve que nos golpeemos el pecho de manera externa si por dentro nuestro corazón no está arrepentido. Debemos tener una conciencia de pecado, hermanos, si es que realmente hemos nacido de nuevo.
Pero no solo el reconocimiento del pecado es una evidencia de un corazón arrepentido en el creyente, sino además la búsqueda de perdón y la misericordia de Dios. Y ese es el segundo punto de esta prédica. Hemos visto que una evidencia de un corazón arrepentido es el de reconocer que hemos pecado. Pero otra evidencia es el buscar misericordia de Dios. Y para esto voy a pedir por favor que volvamos a leer los versículos del 7 al 12. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Hermanos, el pecado es algo muy grave. No podemos tomarlo a la ligera, puesto que trae consecuencias graves y afecta nuestra relación con Dios. Alguien dijo alguna vez que pecar no es simplemente cometer una falta o un error. Pecar es cometer deliberadamente la voluntad del enemigo de Dios. Y afortunadamente Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Y por eso podemos acercarnos a Él confiadamente a través de Jesucristo. Podemos acercarnos para pedir perdón a Dios. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es justamente lo que hizo David. Clamó a Dios reconociendo su pecado, acudiendo a Él para pedirle que lo purifique con hisopo, para que lo limpie, para ser más blanco que la nieve. Y esta referencia hace recuerdo al rito de purificación. En estos ritos de purificación se utilizaban hisopos, que eran como unas ramas con hojas delgadas, y eran utilizadas para ritos de purificación. Por ejemplo, cuando una persona se contaminaba al tocar a un muerto o algún leproso. Pero también ha sido utilizado este hisopo y este rito cuando los hebreos pintan con la sangre de ese cordero sin mancha los postes y los dinteles de sus casas, ¿recuerdan? Y ahora nosotros hemos celebrado la Santa Cena, recordamos esa sangre de Cristo para nosotros acudir a su cruz y obtener perdón de Él. Recordamos lo que Él ha hecho por nosotros. Y en ese sentido, David sabía que solamente por intervención de Dios podía ser purificada la multitud y suciedad de sus pecados. Solamente podían ser purificados y limpiados por la misericordia de Dios. Utiliza la expresión para quedar más blanco que la nieve. Y esto indica que no solamente buscaba o se conformaba con el perdón de ese pecado, sino que él buscaba una vida transformada. David busca la misericordia de Dios sabiendo que él puede perdonar su pecado, sabiendo que él puede ser restaurado solamente por intervención de Dios. Y por eso expresa su anhelo y alegría en contraste con la expresión de ese dolor de huesos, que no era otra cosa que el dolor por haber pecado en contra de Dios de manera tan perversa. David había fornicado con la esposa de uno de sus soldados más leales. Había intentado tapar su pecado al achacarle su hijo a Urías. Y finalmente lo manda a asesinar con sus enemigos. Él estaba peleando por David. Él estaba peleando por Dios. Y él lo hace asesinar con sus enemigos. Y eso, el saber ese pecado, había producido en David una especie de quebranto, una especie de cáncer en sus huesos. Era un dolor que lo estaba abatiendo. Y él le pide a Dios en misericordia volver a tener ese gozo y alegría de tener una relación restaurada con Dios. David también le pide que esconda sus rostros de sus pecados, que borre sus maldades, buscando otra vez misericordia de Dios. Pero dice, a través de la creación de un corazón limpio. Le suplica que no quite su Santo Espíritu de él. En el versículo 7, hermanos, David busca la limpieza. Y ahora busca un corazón apropiado a ese estado de limpieza. Pero no dice, limpia mi corazón viejo. Sabe que necesita algo diferente. No basta con el arreglo de la fachada. Es necesario la creación de un corazón nuevo.
Quiere al viejo hombre enterrado, que una nueva creación ocupe su lugar. Nadie sino Dios puede crear un corazón nuevo. Nadie sino Dios puede crear un hombre nuevo. Y esta referencia de un nuevo corazón, de un nuevo hombre, son tocadas a través de los profetas Ezequiel y Jeremías posteriormente, años después. Harían el recordatorio de un nuevo pacto. Pero David tenía el conocimiento de ese nuevo pacto. Dios le dice anteriormente que un hombre de su linaje reinaría por siempre, para siempre, a través de este nuevo pacto. Este rey del reino de Dios apuntaba al ungido, al Mesías, a Cristo, quien nos daría un nuevo corazón a las personas. Ese nuevo corazón al cual nosotros tenemos gracias al Espíritu Santo, que nos permite creer en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, que nos permite ahora acudir para pedir perdón por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no se revelaba o no se revela como en el Nuevo Testamento. Y es por eso que David entiende que su bienestar espiritual depende de la presencia de Dios. David tiene miedo, tiene temor que ese espíritu que lo unge para ser rey le sea retirado, así como le fue retirado a Saúl. Por eso le clama que su espíritu no sea removido de él. Ahora bien, nosotros sabemos, hermanos, que actualmente y por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, el Espíritu Santo de Dios nunca nos va a abandonar. Pero la actitud penitente que tuvo David y la búsqueda de misericordia a Dios es la misma actitud que debemos tener nosotros ahora respecto a nuestro pecado. Hermanos, no hay ninguna otra persona a la cual acudir cuando pecamos. Solamente a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Puesto que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No podemos pretender buscar perdón a nuestra manera. A veces pretendemos buscar el perdón con, entre comillas, buenas acciones, con buenas obras. Pero recordemos en el Edén otra vez. Adán y Eva cuando pecaron buscaron darle solución a su pecado. ¿Qué hicieron? Cosieron hojas de higuera. Pero pronto se dieron cuenta que Dios, eso no va a cubrir su pecado para con Dios. Dios les enseña que solamente a través del sacrificio de la sangre de un inocente podía suceder esto. Y apuntaba obviamente a Jesucristo. Saben, una vez en el colegio, alguna vez conté esta historia, un amigo se metió al camión del repartidor de helados, aprovechando que el camionero estaba entregando los helados al kiosco del colegio, se metió y robó un Discman, que era el premio de un concurso. Cuando nos enteramos de esto, le dijimos, bueno, esa tu hazaña, ¿no te has puesto a pensar que va a significar que ese hombre pierda su trabajo? O que mínimamente ese hombre va a tener que pagar con todo su sueldo ese Discman, ese premio. Y este amigo no podía con su remordimiento, pero no tenía el valor para arrepentirse ante Dios y tampoco para restituir a la persona que había dañado. No tenía el valor para devolver lo que había robado. Y un día llega feliz y me dice, ¿sabes? El fin de semana he ido al hospital del niño y había una mujer que estaba aparentemente en necesidad y le he regalado 200 bolivianos. Ahora me siento mejor. Hermanos, un pecado no puede ser borrado con una buena acción, entre comillas. La evidencia de un corazón arrepentido en el creyente busca el perdón y la misericordia de Dios y no de otra persona, porque el arrepentimiento significa cambio, pero ese cambio solamente puede darse si Dios interviene. Por eso David le pide a Dios que le devuelva el gozo de su salvación y que su espíritu lo sustente, es decir, busca la misericordia de Dios para ser guiado por su Espíritu Santo el resto de sus días. Ya no quiere vivir de la misma manera, sino que busca una vida en eterna dependencia de Dios para poderlo glorificar siempre. Y eso es justamente lo que también nosotros debemos hacer. Debemos buscar la misericordia de Dios buscando dependencia eterna. No debemos nosotros buscar o pretender borrar nuestro pecado a través de una acción buena.
entre comillas, buena. Debemos acudir a la única persona que puede perdonarnos. Pero la evidencia de un corazón arrepentido en el creyente no solamente implica el reconocimiento del pecado y la búsqueda de misericordia hacia Dios. También debe existir un compromiso de adoración. Y ese es justamente el tercer y último punto de esta prédica. Una evidencia de un corazón arrepentido reconoce que ha pecado, busca la misericordia de Dios, pero además hace un compromiso de adoración. Por favor, vamos a leer los versículos 13 al 19. Dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hermanos, cuando una persona reconoce su pecado y pide perdón solamente por miedo a las consecuencias o para evitarlas, eso no es arrepentimiento, porque el arrepentimiento implica cambio. Lo otro es simple remordimiento. Un remordimiento que busca simplemente calmar ese sentimiento de malestar, de un malestar moral. Y muchas veces debo reconocer que en mi vida he buscado el perdón de Dios con esa falsa motivación. No he acudido a Dios en perdón por haberlo ofendido o para buscar restauración. He pedido perdón a Dios porque quería evitar las consecuencias de mi pecado. Tal vez tú también has hecho eso alguna vez. Pero el verdadero arrepentimiento, hermanos, reconoce el pecado y busca la misericordia de Dios para ser restaurados, para seguir siendo transformados a la estatura de Cristo, para ser transformados y crecer en santidad. El arrepentimiento no se centra en lo que siente el hombre. El arrepentimiento se centra en la santidad de Dios, en la búsqueda y perdón, buscando la restauración. No solamente en lo que siento. Ahora bien, generalmente este tipo de salmos penitenciales terminan con un compromiso de respuesta en gratitud ante la misericordia de Dios. Y David realmente estaba agradecido con Dios. ¿Se imaginan ese pecado tan grande que cometió? Él estaba sumamente agradecido con Dios por el perdón. David había cometido 2 pecados que eran castigados con la muerte. Y David no podía volver atrás el tiempo. No podía haberle devuelto la pureza a Betsabé y no podía haberle devuelto la vida a Urías. Y él debía morir. Afortunadamente, el rey es el único que puede remitir la muerte. El rey es el único que puede absolver esto. Y para la gracia de David y para la gracia de nosotros, ese rey es Dios. Y por eso David está agradecido y por eso nosotros también tenemos que estar agradecidos. Y la respuesta de David a la misericordia es su compromiso y dedicación de, dice, enseñar a los transgresores y pecadores los caminos divinos para que estas personas también puedan convertirse de sus malas acciones, de sus pecados. Ante la manifestación extraordinaria del amor de Dios, de su misericordia, David responde con gratitud y un compromiso de adoración, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo de la misericordia de Dios a otras personas. Saben, cuando Dios perdona nuestro pecado y restaura nuestra relación con Él, queremos alcanzar a otros que necesitan de ese perdón, que necesitan de esa reconciliación. Mientras más haya sentido el perdón de Dios en nuestras vidas, más desearemos hablar de Dios con otras personas. Pero ¿qué dice de nosotros cuando no compartimos su palabra a otras personas? ¿Qué dice de nosotros, de la gratitud hacia el perdón de Dios en nuestras vidas? David hace un compromiso de adoración, de compartir ese mensaje de salvación a otras personas que lo necesitan. Él pide que lo aleje de homicidios, vuelve a recordar su condición
de asesino. Pero es interesante, y fíjense cómo dice que él se compromete a cantar de la justicia de Dios. Y uno podría pensar que lo correcto tal vez sería que él dijese en el Salmo: cantará mi lengua tu misericordia, no tu justicia. Pero David puede ver que la misericordia de Dios no puede estar separada de su justicia. Recuerdan que en la historia que les contaba, en el contexto del pecado de David, y cuando viene el profeta Natán le da la sentencia de Dios, Dios le dice que si bien le iba a perdonar la vida a David, iba a llevarse a su hijo. Y David, todo ese tiempo, dice, durante 7 días, se postra en tierra, hace ayuno, no come nada, clama a Dios, llora todos los días por la vida de su hijo. Pero saben, al final su hijo muere. Y es triste, pero vemos en 2 de Samuel 12 que una vez que ha muerto su hijo, sus siervos tienen miedo de decirle a David. Ellos piensan, dicen: pucha, mientras aún vivía el niño, él lloraba, no quería escucharnos. ¿Qué va a pasar ahora que sepa que ha muerto su hijo? Pero David, al enterarse de esto, no recrimina a Dios, no le pide cuentas, no se queja. Dice el texto bíblico que David se levanta, que se lava, se baña, se cambia de vestiduras, y lo primero que hace es ir a adorar a Dios. Va a adorar a Dios y luego va a su casa a comer. Y sus siervos le cuestionan esto, le dicen: o sea, ¿qué ha pasado? Cuando el niño todavía estaba enfermo, estaba agonizando, tú llorabas, clamabas, y ahora que ha muerto, te bañas, te vistes, ¿qué estás comiendo? ¿Qué pasa? David le responde a sus siervos que él aceptaba la voluntad de Dios. Él no puede hacer más. Él acepta la consecuencia de su pecado. ¿Podré yo hacerle volver? Les dice. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y acepta la voluntad de Dios. David estaba consciente de que no pueden estar separadas la misericordia de la justicia de Dios, y que su arrepentimiento y el consiguiente perdón de Dios no podía estar sujeto al resultado de la enfermedad de su hijo. Aún con todo, David hace un compromiso de adoración para enseñar a los transgresores el camino de salvación. Y además le dice que abra sus labios para que él pueda cantarle, para que él pueda alabarle. David, ante la muerte de su hijo, no se queja, no cuestiona la misericordia ni la fidelidad de Dios ni su amor. Se lava, se levanta y adora a Dios. Hermanos, el pecado trae consecuencias. Y si bien Dios nos perdona, muchas veces ese pecado trae consecuencias que nos van a afectar. Es como cuando el niño echa el agua sobre el mantel, echa el vaso de agua sobre el mantel. El padre le perdona, pero el agua no puede volver al vaso. Es lo mismo con nuestro pecado, hermanos. Si yo engaño a mi esposa, Dios me puede perdonar, pero muy probablemente voy a perder a mi familia. Si yo cometo un delito y estafo a alguien, Dios me puede perdonar, pero muy probablemente termine en la cárcel. Pero no podemos nosotros acudir a Dios en misericordia buscando perdón y hacer un compromiso de adoración solamente dependiendo del resultado de nuestra petición. Debemos aceptar también la voluntad de Dios y aceptar la consecuencia de nuestro pecado. Las evidencias de un corazón arrepentido es el reconocimiento del pecado, la búsqueda de la misericordia de Dios y el compromiso de adoración, aun cuando las consecuencias de nuestro pecado nos afecten. Por otra parte, hermanos, el Salmo aclara que a Dios no se complace simplemente con sacrificios externos, sino con un corazón verdaderamente arrepentido. El ritual de arrepentimiento no sirve de nada si dentro de nuestro corazón no existe realmente esa predisposición por cambiar.
Ahora, las demostraciones rituales externas, esto no quiere decir que a partir de ese momento ya no eran necesarios los sacrificios. Dios había instituido un sistema de sacrificios, un sistema sacrificial como un medio de gracia para que los hombres puedan relacionarse con Dios. Pero ese medio de gracia que era a través de los sacrificios debían hacerse con humildad, con un corazón contrito y humillado, no simplemente por cumplir. Y si bien ese sistema sacrificial era imperfecto, porque no daba solución definitiva a nuestro problema del pecado, ahora con Jesucristo sí tenemos la solución definitiva al problema con nuestro pecado. En la cruz Él ha pagado por todos nuestros pecados, pero debemos acudir de la misma manera que Dios exige. Debemos acudir a Dios con humildad. ¿Recuerdan la parábola de el fariseo y el publicano que vimos hace unos domingos? A Dios no le complace externamente que el fariseo se jacte de ser ejemplar, sino de un corazón quebrantado, de un corazón contrito y humillado de parte del publicano, que exclama y le dice a Dios: ten piedad de mí, que soy pecador. Es hermoso que Jesús, al citar esta parábola, tiene en mente este Salmo 51, este salmo penitente que tiene una respuesta de misericordia de parte de Dios. Este salmo penitente que expresa nuestra condición de pobreza espiritual, que levanta las manos a Dios y le dice: Señor, ten piedad de mí, contra ti solo he pecado. Y es la actitud que tenemos que tener, hermanos. No podemos seguir viviendo nuestras vidas minimizando nuestros pecados. Tal vez hemos dejado las drogas o el alcohol, o pecados ante la vista de los hombres más graves. Pero necesitamos avanzar también por esos pecados, entre comillas, respetables. Por esos pecados que no parecerían tan graves, pero para los ojos de Dios son una gran afrenta. Debemos confesar nuestros pecados, ir ante Dios y hacer un compromiso de verdadera adoración, de verdadero cambio. Saben, el Salmo termina con una nota de esperanza. Vemos cómo la restauración del rey trae bendición también para el pueblo. Y es necesario ver que en los salmos un componente importante es de mirar cosas proféticas. Por ejemplo, en este salmo habla de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Esto se daría muchos años después de que el pueblo vuelva de su exilio en Babilonia. Pero también expresa algo que va mucho más allá. Habla de la restauración del corazón de las personas a través del sacrificio de Jesucristo. Y ahora nosotros podemos disfrutar de todas esas promesas que han sido cumplidas en Jesús, porque a través de su obra redentora pudimos ser vivificados y perdonados de todos nuestros pecados. Y ahora podemos acercarnos confiadamente a Dios por medio de Jesucristo para pedir perdón por nuestros pecados y anunciar su evangelio de salvación a otras personas que también necesitan de ese perdón. Como conclusión, hermanos, ¿qué podemos decir otra vez? Las evidencias de un corazón arrepentido en el creyente implica reconocer nuestro pecado sin poner ningún tipo de excusa. La búsqueda de la misericordia de Dios y el compromiso de adoración ante la restauración de nuestras vidas, sin importar tampoco la consecuencia de ese pecado, sin condicionar nada a Dios. Quisiera, por favor, que podamos cerrar los ojos y meditar respecto al pasaje que hemos escuchado hoy día, al mensaje que hemos escuchado y a la respuesta que vamos a dar ahora. Les animo a que podamos reconocer, que puedas reconocer ese pecado que está en tu vida, que todavía no has confesado. No sigas sin hacer nada. Confiesa a Dios ese pecado, pide su perdón y restauración. Si has pedido perdón a Dios respecto de algún pecado, también te animo a que hagas un compromiso de adoración, así como hizo David. Comparte el evangelio a otras personas para que también puedan gozar de ese perdón y misericordia de Dios. Te animo también a no estar en ociosidad espiritual. David tenía que ir a la guerra, pero decidió quedarse en la comodidad de su casa, y fue ahí donde surgió la tentación. No te quedes ocioso, busca del Señor en oración,
en la lectura de su palabra todos los días. Involúcrate en los ministerios de la iglesia. Como dijo Lutero, una mente ociosa es el taller de Satanás. Finalmente, si has escuchado este mensaje y todavía no has entregado tu vida a Cristo y tienes miedo por la multitud de tus pecados, déjame decirte de que puedes acercarte a Dios confiadamente. Su palabra es verdadera, no importa cuántos pecados o cuán graves sean tus pecados. Cree en Cristo y su sacrificio sustituto en la cruz y tus pecados serán perdonados para siempre. Busca el perdón del Dios misericordioso. Señor Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has mostrado, Señor, la importancia, Señor, de confesar nuestros pecados. Ciertamente reconocemos, Señor, que hemos pecado todos los días, Señor, pecamos contra ti. Pero muchas veces, Señor, minimizamos esos pecados. Ahora te los entregamos, Señor, con nombre y apellido, Señor. Confesamos nuestros pecados a ti, Señor. Te pedimos perdón, buscamos de ti misericordia, porque solamente tú puedes perdonar nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, por la vida de Jesucristo, Señor, porque tú has enviado a tu Hijo amado para que pueda morir por nosotros y pueda resucitar para que también tengamos vida eterna. Gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que puedas darnos fortaleza, claridad en nuestras vidas, Señor, para hacer un compromiso de santidad contigo, Señor. Sabemos que por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo y por eso clamamos, Señor, dependencia eterna hacia ti, Señor. Que tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros, recordándonos, Señor, tu palabra. Que no dejemos pasar ninguna oportunidad para compartir tu mensaje de perdón a otras personas. Te pedimos esto, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.